Hola amigos, ¿listos para sumergirnos en el universo cultural de nuestro país? Bien, pues hoy tenemos como invitado al profesor Yacir Bustos, un profesor que se distingue por su labor social, cultural y por ser el primero en crear un audiolibro para enseñar Guayunaiki, la lengua nativa del grupo indígena Guayú. Hola profe, ¿nos puede contar un poco más sobre usted y sobre la labor social que está llevando a cabo? Mi nombre es Yacir Bustos, es un placer estar aquí con ustedes, conectado desde acá, desde Maicao, La Guajira. No soy guayú, nací por casualidad en estas tierras fronterizas habitadas por los indígenas guayú. Soy licenciado en educación, magíster en educación intercultural bilingüe, soy docente de Guayunaiki. Te cuento que yo llegué a la universidad a cumplir un sueño. Yo quería ser profesor de biología y química. Por cosas de la vida, una amorosa secretaria con una sonrisa de oreja a oreja que me atendió, me respondió que con esa carrera yo iba a ser profesor de biología y química. Yo pregunté por la licenciatura, me dijeron que sí había, y entonces ella me mostró 4 licenciaturas y todas decían etnoeducación con énfasis en tal cosa. Entonces yo leí una que decía etnoeducación con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Y yo le pregunté, ¿con esto yo puedo ser profesor de biología y química? Y la señora me dijo que sí, pero eso era mentira. Yo con eso no iba a ser profesor de biología y química, sino iba a ser un etnoeducador, un docente de grupos indígenas. Y desde la niñez intercambié experiencias con mis compañeros guayú, pero no fue hasta una vez que llegué a una comunidad indígena donde me entregaron más de 30 niños que no sabían hablar español. Me tocó como que a las malas aprender el Guayunaiki, y de ahí comienza esta trayectoria de diseñar métodos de aprendizaje para que cualquiera persona pueda aprender Guayunaiki. Me dieron la oportunidad de ser docente en una escuela indígena. Cuando me entregan a todos esos niños que no hablaban español, eso era un dilema. Yo ese día dije, o me devuelvo o me quedo trabajando y aprendiendo. Entonces me tocó quedarme trabajando. Yo hablaba por señas, les decía a los estudiantes por señas. Bueno, ahí se fue aprendiendo. Y entonces de esa necesidad y de cómo yo fui aprendiendo con los niños, fue que nace este trabajo del cual ya ha avanzado mucho y ha llegado a muchos países. Profe, ya que usted está muy involucrado en la cultura guayú y tiene una interacción constante con ellos, ¿qué puede decirnos sobre la cosmovisión de esta comunidad indígena? Siento que la población guayú es tan misteriosa porque tiene una tradición cultural, lingüística, social, escondida en todo ese entramaje cultural que tiene un gran legado mitológico de mitos y leyendas que explican muchas concepciones propias del pueblo. Su cosmovisión explica sus costumbres, explica sus comportamientos, sus formas de vida, y muchas de sus expresiones propias tienen una explicación mitológica. Profe, sabemos que la comunidad indígena guayú se caracteriza por su arte de tejer. ¿Qué historia hay detrás de esta tradición indígena? Claro, mira, te cuento. Cuenta la historia de que un joven cazador llamado Irruno fue al bosque precisamente en sus quehaceres de caza y se encontró una niña huérfana. Él no dudó, porque el guayú es muy hospitalario con el extranjero, no dudó en llevársela para su casa y las dio al cuidado de sus hermanas. Entonces, cuando él salía, sus hermanas trataban a la niña mal, despóticamente, dice la historia. Y entonces, en la noche, esa niña se transformaba en una doncella y a través de unos hilos que salían de su boca, ella elaboraba chorros, cinturones, mochilas y muchos tejidos. Cuando amanecía y el joven cazador preguntaba ¿quién hizo esto?, las hermanas decían yo las hice, nosotros lo hicimos para ti. Mentira, lo había hecho la niña huérfana. En una de esas noches él se levanta
y la sorprende ya convertida no en una niña sino en una hermosa doncella, y vio que los hilos salían de su boca. Cuando él se encuentra con ella y le expresa su amor porque se había enamorado, era una mujer muy hermosa, ella no se pudo quedar con él, pero antes de irse convirtió a sus hermanas en murciélagos. Y cuando él intentó abrazarla, ella se transformó en una araña y se desapareció entre las ramas de un árbol y dejó sus brazos llenos de muchos tejidos, de muchos hilos, y más nunca volvió a ver a esa araña tejedora. Cuenta la historia que ese muchacho guardó todos esos tejidos para que las nuevas generaciones de la guayú aprendieran a tejer, y de ahí hacia acá se viralizó, si lo pudiéramos decir en esa palabra, la expresión del tejido en todas las mujeres guayú. Profe, muchas personas saben que usted creó un libro para enseñar guayunaiki. ¿Cuál fue su principal motivación para crear este audiolibro? Hay una deuda social con nuestros hermanos indígenas y es el aprendizaje de su lengua. Entonces, yo me preguntaba, pero ¿por qué no podemos aprender? O sea, ¿cuál es el mito? Porque hay un tabú social que las lenguas indígenas son imposibles de aprender. Tenemos un olvido institucional por parte del Estado, porque no hay políticas claras para que se aprenda una lengua indígena, por lo menos por aquellas personas que habitan ese departamento. De ahí es que nace esa propuesta, esa colección se llama Hoya Guasha Guayunaiki. Vamos a hablar nuestra lengua, ya lleva 2 tomos y el tercer tomo está listo, con el favor de Dios este año se está publicando, y precisamente es como esa respuesta a aquellas personas, a aquellas instituciones, al Estado mismo, de que sí se puede aprender una lengua indígena a través de métodos comunicativos, de diálogos, de entrevistas, de situaciones diarias de convivencia, para que las personas puedan aprender hablando una lengua indígena, y en este caso el guayunay. Profe, ¿cómo funciona el sistema educativo en la comunidad guayú? Bueno, te cuenta que el Estado hace muchos años le tiró la pelotita a los pueblos indígenas. O sea, les dio la autonomía, edúquense. Entonces se creó la etnoeducación, llamada así en ese tiempo. Por eso hay muchos programas de etnoeducación en Colombia, donde se supone que se forman profesionales para que atiendan la necesidad en este sector de los pueblos indígenas, y que muchos pueblos indígenas se han capacitado dentro de estos programas, porque se supone que la mayoría de personas que deben estar estudiando este programa son los mismos indígenas, para formar a las nuevas generaciones de los chicos que se van levantando. Te cuento que la diferencia entre la educación tradicional que vimos aquí en las ciudades y la que por iniciativa de la lucha indígena, donde ellos manifestaban en su momento que la educación debería ser diferencial, de que el niño indígena no aprende bajo las mismas directrices de un niño acá de la ciudad, porque es que en una escuela indígena no hay luz, en la mayoría no hay luz, no hay fluido eléctrico, no cuentan con computadores o infraestructura como se cuenta acá en la ciudad. Obvio que no hay alcantarillas, la señal de internet es pésima o nula, y a veces la señal de las líneas telefónicas también es así escasa. Entonces, acá en La Guajira partimos desde ese principio de educación propia, donde se contextualiza el aprendizaje para que el niño aprenda desde su entorno. Porque acá en la ciudad un niño aprende contando carriles de trenes, pero un niño en la comunidad aprende contando chivos o contando los palitos de la cerca. Pero se trata de contextualizar y enfocar esos contenidos que el Estado les exige a partir de su contexto y su cosmovisión indígena guayú.
Esperamos que hayan disfrutado mucho la entrevista con el profe Yacir y que hayan aprendido sobre uno de los grupos indígenas más grandes de nuestro país, la comunidad Wayuu.